Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Es 15 de octubre. Es una fiesta para la vida religiosa, sobre todo para las hermanas carmelitas. Las hay carmelitas de uno, carmelitas de otro, hay hombres y mujeres. Saludos, abrazos a todos y a todas. Carmelitas, Santa Teresa de Ávila es una patrona de muchas congregaciones, inspiradora de muchas congregaciones religiosas. Es la patrona de mi pueblo, Armenia, solo que la celebramos el día 25 de noviembre. Hoy con Monseñor Romero vamos a iniciar el tercero de los tres pensamientos. Ya hemos estudiado a Jesús como Dios en persona que viene a liberarnos. Hemos estudiado que Jesús viene a liberar, pero viene a liberar a toda la persona. Y hoy vamos a empezar a estudiar cómo libera Jesús. Monseñor dice: Jesús libera no destruyendo, sino rehaciendo. Somos rehacedores, somos rehechores, volvemos a comenzar, rescatamos lo que todavía existe. De esto vamos a aprender el día de hoy. Oigamos a Monseñor. Por último, queridos hermanos, mi tercer pensamiento hoy es la salvación que Cristo trae en persona a los hombres. No es una salvación que destruye, sino una salvación que rehace, hacer de nuevo. Cuando el profeta Isaías, que se ha leído hoy, anuncia el carácter del Mesías en la figura misteriosa del siervo de Yahvé, dice esta frase que muchos no la comprenden: Él no quiebra la caña cascada, Él no apaga la mecha que todavía humea. Frases lindas para decir: Cristo no es el hombre iracundo que ya porque se le quebró una caña la acaba de quebrar y la tira por allá, sino que con la mansedumbre de un médico la endereza, la remienda y ya tiene otra vez la caña buena. No apaga el fuego porque ya solo quedó una brasita entre cenizas. Con paciencia aparta la ceniza, comienza a soplar, le pone una tusa, un poquito de ocote, de leña, y comienza a hacer el fuego otra vez. Esta es la comparación de Cristo, es el hombre que rehace. ¿Qué otra cosa es Cristo entre sordos, mudos, leprosos, pecadores? Los hipócritas lo reprochaban: miren, su maestro come con los pecadores y está prohibido en la ley. Hipócritas, les dice Cristo, no son los sanos los que necesitan el médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, esos ya están camino del cielo. He venido a llamar a los pecadores. Es hermoso en estos días en que en El Salvador nos estamos tirando los platos unos contra otros como si el otro tuviera la culpa y yo no, yo soy víctima. Mirar para adentro mejor y mirar en qué yo estoy necesitado de Cristo. Porque el que cree que no necesita de Cristo, ni del Papa, ni del Obispo, ni de la Iglesia, es un orgulloso. Es aquellos que dice la Virgen en el cántico del Magnificat: desecha a los orgullosos de corazón y recibe con cariño a los humildes. Cristo es el hombre que rehace la historia de su propio pueblo. Pues se diría que los desechos humanos
el resto de Israel. La pita que ya va a reventar por lo más débil, Cristo la coge a tiempo y la une, y de allí sale la salvación para todo el mundo. ¿Qué otra cosa es la encarnación? Dios, dice San Pablo, no tuvo reparo en dejar su dignidad de Dios para hacerse uno de nosotros, más aún, esclavo, hasta morir en una cruz como morían los esclavos. Los ciudadanos romanos nunca daban una sentencia de crucifixión contra un paisano. Era indigno del ciudadano libre de Roma morir crucificado. Morir crucificado era sentencia de muerte de esclavos, de bandidos, de gente indigna, de desechos de la sociedad. Esta es la muerte que Cristo aceptó, la de un bandido que se encarna y que se hace uno con nosotros. Nosotros debíamos de asumir, queridos hermanos, también la humanidad tal como está. Bonita manera de comenzar, Monseñor Romero, su tercer pensamiento, usando de trasfondo al profeta Isaías, como la figura de el Mesías no es el que viene a destruir, no, viene a reconstruir aquello que todavía existe. Es la base para hacer algo más grande. Muchos de ustedes, cuando ya han hecho una carne asada y pareciera que ya terminó la fiesta, pero llega otra persona que no ha comido y el encargado del fuego llega a soplar lo que queda. Esa figura es bonita. Cuando hemos hablado aquí sobre el Apocalipsis, hemos dicho que hay maneras de entenderlo, de estudiarlo. Hay gente que sigue entendiendo que el Apocalipsis describe los últimos tiempos y así va a ser, va a llover fuego, azufre, es decir. Pero cuando usted lo estudia en clave de teología de la liberación, no estamos en la teología de la liberación, no estamos hablando de los últimos tiempos, que a saber cuándo será ese Armagedón. No es esa la figura en la teología de la liberación. En la teología de la liberación, como tenemos los pies puestos en la tierra, hablamos del Apocalipsis como una descripción de una gran batalla entre el gran imperio romano y un puñadito de cristianos. Ese imperio romano, cientos de miles de soldados queriendo acabar un puñadito de cristianos que en el origen se cree que no pasábamos de 100, y empezaron a matar a Santiago, a Pedro, a Pablo, a Esteban. Mataron a toda la gente que pudieron. Misteriosamente el grupo de cristianos y cristianas, cuando les mataban a uno, se convertían 10, mataban a 10, se convertían 100. Y el imperio romano, en el año 325, con Constantino, se dio cuenta que no podía destruir a ese puñadito de cristianos. Los cristianos se multiplicaban, y hasta hoy nos seguimos multiplicando. Porque la profecía de Isaías sí se cumple en esta figura de que el Mesías, el Dios verdadero, no viene a destruir. Dios podía destruir el imperio romano, claro que podía, puede destruir bueno, no voy a decir nombres ahora, pero puede a cualquiera. Pero no es esa la finalidad de Dios. Dios quiere que de lo que todavía existe resurja algo grande. Esta es la enseñanza que nos está dando Monseñor Romero hoy. Son los 3 pensamientos. El primero es: Jesús es Dios en persona que viene a liberarnos. El segundo, Jesús en persona, Dios en persona que viene a liberarnos, quiere liberar no el alma, no la trascendencia, quiere liberar la totalidad de la persona humana. Todo.
hasta sus sentimientos, hasta sus pensamientos, toda la persona. Pero no solo el alma, no, también la realidad. Por eso el reino de Dios no es reino de los cielos allá arriba, no, es aquí abajo. Por eso cuando el profeta dice, la caña que ya está quebrada, bueno, se puede enderezar. Tal vez ustedes no son agricultores, pero cuando nosotros trabajamos con mi papá, la milpa, por ejemplo, a veces por error heríamos una mata de maíz y la mata caía. Y nosotros, para que no nos regañaran, enderezábamos la mata y le ponemos un palito y la amarramos con una pita cualquiera. Y la mata daba el maíz. Esta figura del profeta, de la caña que está resquebrajada, ya a punto de morir, la endereza y la remienda, la corrige y la planta da su fruto. La mecha que todavía humea se sopla para que vuelva a encender. La brasa la soplamos, le ponemos más y un papelito, una tusa, dice Monseñor, un olote, cualquier cosa, para que vuelva a surgir el fuego desde ahí. Esta figura del rehacer nos da a usted y a mí una gran moral. Yo hago un juicio crítico sobre los documentos de la Iglesia. Tenemos 5 documentos para nuestra América Latina. Y pareciera que cada documento que sale de la Iglesia es la moda, es la vigencia. Como si lo que antes hubo ya no sirve. ¿Quién habla hoy de los documentos de Medellín? Yo, yo, y yo también algunos de ustedes, ¿sí? Porque ese fueguito que se encendió en Medellín todavía tiene brasa. Hay que soplar porque Medellín es lo más valioso que ha surgido en América Latina en cuestión de documentos de la Iglesia. No hemos tenido otro CELAM igual que el de 1968. Yo, en clave de teología de la liberación, no voy a estar promoviendo Puebla tal vez, sí, pero Santo Domingo no, Aparecida no. Ya vean el video sobre Aparecida. No, yo me inclino por Medellín y voy a morir peleando para que retomemos Medellín. Medellín fue un kairos, fue un tiempo de Dios. Y Monseñor dice, ahí donde hay una brasita, allá en Medellín, Dios viene y sopla y hay que ponerle un papelito, una tusa, un olote, otros carboncitos, hasta que se haga otra vez un fuego intenso, un fuego liberador que tanto urge aquí en Latinoamérica. Contento, agradecido con Dios, que allá en el Medio Oriente, Israel y Hamas, Gaza, se están poniendo de acuerdo. Dios quiera que sea, como dijo el Papa, una paz duradera, que nunca más haya agresión entre ellos. Ojalá. Pero necesitamos también la paz aquí en Latinoamérica. Está circulando un documento, se lo recomiendo, maravilloso, de Adolfo Pérez Esquivel. Fue el premio Nobel en 1990, Adolfo Pérez Esquivel, y se atrevió a sus 90, creo que 90 o 92 años, escribirle una carta a María Corina Machado. Qué carta más bella, de Nobel a Nobel. ¿Estás segura, María Corina Machado, de lo que estás haciendo? ¿Te sientes bien llamando al imperio para que invada tu país y por eso te dan el premio Nobel? Esas son las preguntas que hace Adolfo Pérez Esquivel. Maravilloso, genial. ¿Cómo va a recibir el premio Nobel? Está bien, ya logró que le dieran. Y ahora en adelante, ¿qué vas a hacer, Corina? ¿Seguir pidiendo que las tropas navieras, marinas que están frente a tus costas, vayan y destruyan a Venezuela?
¿Eso quiere, señora Corina Machado? Son las preguntas que le hace Adolfo Pérez Esquivel. ¿Te sientes bien doblando tus rodillas ante el imperio? A mí me dieron el premio Nobel, dice él. Sí, pero yo por luchar por las libertades del pueblo, porque estábamos en plenas dictaduras. Eso fue mi premio Nobel. ¿Y el tuyo? El tuyo. Y da una cantidad de detalles, no lo tomen como propaganda. Pero desde Chávez hasta Maduro, los dos gobiernos, han construido 5 millones de viviendas. ¿Cuántos millones de viviendas va a construir Corina Machado? Sí, porque la gente que vivía en una champa de cartón, hoy vive en un apartamento, multifamiliares, edificios. ¿Cuántas casas construirá Edmundo González, señor presidente electo constitucional? Sí, que vive en el exilio en España. Sí, y Corina Machado, la que manejaba los hilos de... Sí, es una pregunta. Y todavía Estados Unidos no ha invadido Venezuela. Ahí hay una brasa. Podemos salvar lo bueno que tenga un gobierno como el de Maduro. Me imagino. Yo no soy venezolano, pero veo desde afuera. Algo bueno debe tener. 5 millones de casas. No, Chávez dejó eso en 2,5 millones. Maduro ha seguido haciendo las casas. Cuando yo estudié Venezuela, yo fui a Venezuela el año 2012 y estudiamos Venezuela. Veíamos cómo cuando Hugo Chávez llega al poder, Venezuela importaba el 86% de los alimentos. Hoy Venezuela produce el 90% de sus alimentos. Ahí está Donald Trump peleando contra China, porque China le vende el aceite, le compra la soja, la soya, y le manda aceite. Ya no quiere comprar aceite Estados Unidos. Está bien, es una guerra. Estados Unidos merece producir sus propios alimentos, igual que Venezuela, correcto. Nosotros en este país hay brasas. Hay una gran brasa que se llama Monseñor Romero. Todos los días soplamos para que no se apague esa brasa de Monseñor Romero. Ese tizón enorme que está aquí. Y todos los días aprendemos de Monseñor Romero. Esta es la enseñanza del profeta, que no es poca cosa. No es poca cosa, porque en El Salvador y en todos los países tenemos brasas, tenemos tizones encendidos. El imperio no los ha logrado apagar. Estoy usando una camisa que se llama MAPCA, Movimiento de Alternativas Populares al Capitalismo. Claro que hay brasas, claro que hay que recuperar esos tizones, claro que hay alternativas al capitalismo, las hay. El cooperativismo es algo puro, limpio, desprestigiado, sí, pero es una brasa que hay que soplarla, con el sombrero, con una tapadera, cualquier cosa, para que no se apaguen las esperanzas. Buena enseñanza que nos deja Monseñor Romero. Seguimos en la catequesis con la carta a los Romanos. Hoy comenzamos el capítulo 2, versículos del 1 al 11, y dice lo siguiente: Tú, el que seas que te eriges en juez, no tienes disculpa. Al dar sentencia contra el otro, te condenas a ti mismo, porque tú, el juez, te portas igual. Todos admitimos que Dios condena con derecho a los que obran mal, a los que obran de esa manera. Y tú, que juzgas a los que hacen eso, mientras tú haces lo mismo, ¿te figuras que vas a escapar de la sentencia de Dios? ¿O es que desprecias el tesoro de su bondad, tolerancia y paciencia al no reconocer que esa bondad es para empujarte a la conversión? Con la dureza de tu corazón impenitente, te estás almacenando castigos para el día del castigo, cuando se revelará el juicio justo de Dios, pagando a cada uno según sus obras. A los que han perseverado en hacer el bien,
porque buscaban contemplar su gloria y superar la muerte, les dará vida eterna. A los porfiados que se rebelan contra la verdad y se rinden a la injusticia, les dará un castigo implacable. Pena y angustia tocarán a todo malhechor, primero al judío, pero también al griego. En cambio, gloria y honor y paz a todo el que obre el bien. Primero al judío, pero también al griego, porque Dios no tiene favoritismos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. A ver cómo podemos penetrar el pensamiento de Pablo en esta carta a los romanos. Reitero, la comunidad de los romanos no es una comunidad fundada por Pablo, ya la encontró y trata de adoctrinar, trata de enseñarle, trata de transmitirle su pensamiento. Primera cosa. Segundo, Pablo es un judío. Pablo, siendo judío, en su cabeza tiene la ley de Moisés. Y Pablo, como judío, sabe y conoce la ciudad de Roma. Él es ciudadano romano, es ciudadano griego y es ciudadano hebreo. Pablo tiene 3 nacionalidades. No es poca cosa. Pablo, como judío, como griego, como romano, tiene un vasto conocimiento. Pero, si lo juzgamos, si lo analizamos, como romano, tiene la influencia y tiene el poder del imperio. El imperio lleva 100 años dominando Palestina. Hay una doctrina, como hay la doctrina de los que se sienten gringos solo porque Estados Unidos lleva 70 años de estar como imperio. Hay gente que dice, los americanos somos todos. Hay que decir los gringos, los de Estados Unidos. Nos dejamos envolver por el imperio. Aprendemos su idioma, sus costumbres, su cultura. Cualquier imperio domina. El imperio griego todavía domina con su raciocinio, con su estrategia de entender el mundo, el hombre, la sociedad. San Pablo, como hebreo, sostiene la ley de Moisés. Y en la ley de Moisés, el que la hace, la paga. Es una ley de compensación. No es que sea mala la ley de compensación. Hay gente que habla del karma como si fuéramos hindú. Hay gente que habla de la ley de retribución. Tú haces un bien, Dios te lo multiplica. Haces un mal, Dios te lo toma en cuenta y te apunta en el libro de la vida. Son concepciones. Pero yo quiero que al analizar a Pablo, nos falta todo, por supuesto, el estudio de la carta a los romanos, pero vamos a ir punto por punto. A Pablo hay que ponerlo en su lugar, en su contexto. Esto que está diciendo Pablo, ¿es palabra de Dios? Por supuesto que es palabra de Dios. Pena y angustia tocarán a todo malhechor. El que la hace, la paga. Cuando contrastamos la carta a los romanos con el libro de Job, no pretendo yo leer el libro de Job en este momento, pero vamos a tocar algunas máximas para entender el libro de Job. Cuando estudiamos en Soyapango la escatología, yo les hice un desglose en una clase del libro de Job. ¿Por qué? Porque Job habla también de los últimos tiempos. Job es un personaje, no es una persona. En una línea, Job es un hombre de Dios. Hay
dos diálogos en el libro. Un diálogo entre Job y sus 3 amigos y un diálogo en el cielo entre Dios y Satán. No le dice diablo, Satán, no Satanás, Satán. Satán significa tentador. Satán le dice a Dios, Dios le dice a Job, a Satán, perdón, Dios le dice a Satán, ¿has visto a mi siervo Job, lo bueno que es? Y Satán le dice, claro, sí tiene todo, mujer, hijos, bienes, vacas, tiene felicidad, tiene plata, tiene dinero. Y Dios le dice, tócale todo, tócale los bienes. Y le toca los bienes. Se mueren las vacas, se muere el ganado, no hay cultivos. Y Job seguía feliz. Claro, si tiene la familia, tócale a la familia. Y Job seguía feliz. Claro, si tiene salud, tócale su cuerpo, no el alma. Y Job se enferma. El diálogo de Job con los amigos es, maldice a Dios, mira lo que te ha hecho Dios. Y Job, Dios no es así. Yo no he hecho nada, yo soy inocente. Dios no me va a castigar no habiendo hecho nada. El final del libro es que Job fue fiel. Fiel porque Dios no lo castigó. Dios le dio permiso a Satán que le quitara los bienes, la felicidad, la salud, que supuestamente ahí radicaba la felicidad de Job. La fidelidad a Dios no estaba ahí en las cosas, no estaba en la familia, no estaba en la salud, pero sufrió. Entonces este libro está escrito para que veamos cómo Dios no castiga. Yo sé que esto es difícil para cotejar a la carta a los romanos, pero tratemos de entenderlo así. Dios no castiga. Job sufrió, pero no fue Dios que lo castigó, fue Satán el que lo tentó, lo puso a prueba. Claro que es feliz si tiene muchos ganados, mucha plata, sí, quítale todo eso. Claro que es feliz porque tiene la familia, quítale los hijos, la mujer, quítale todo eso. Pero mira, si claro, es feliz porque tiene salud, quítale la salud, tócale el cuerpo, no le toques el alma, porque el alma es mía. Y después Job sale victorioso. Y en recompensa por haber sido fiel, Dios le da 10 veces más lo que le había quitado. San Pablo está hablando de un castigo. Usted hizo algo malo, Dios lo castiga. Y Job dice, no, Dios no castiga, es Satán. Pero así lo entiende Pablo, así lo transmite. Por esto las enseñanzas de Pablo muchas veces nos hacen mucho daño. Como usted y yo somos cristianos, no somos judíos como Pablo. Pablo es San Pablo, pilar de la iglesia, pero limitado, no tiene tanta verdad como algunos le creen dar. Usted y yo somos hijos del cristianismo, somos cristianos. Y jamás podemos creer que la ley de Moisés sigue vigente en nuestros días. Nosotros somos hijos de otra espiritualidad, la de Jesús. Y Jesús infundió, nos presentó a un Dios misericordioso. Y no hay un ser humano que pueda medir, que pueda calcular, que pueda ponderar de qué tamaño es la misericordia de Dios. En una palabra podemos decir, la misericordia de Dios es inagotable. Inagotable. Incalculable. Inmensurable, no es posible. Entonces, si usted se ha portado mal,
Basta con que cambie. Como Monseñor Romero enseña, nos pone la marcha de los soldados. El que dirige el batallón le dice conversión a la izquierda, y si van recto, agarran para la izquierda. Conversión a la derecha y agarran para la derecha. La conversión, un cambio de giro en su vida. Y la misericordia de Dios se hace realidad. Vamos a seguir estudiando la carta a los romanos. Recuerde que el tema central es la fe, pero hoy San Pablo tocó el tema del castigo y lo vamos a seguir estudiando. Lucas 11, 42 al 46 dice lo siguiente: Ay de ustedes, fariseos, que pagan el impuesto de la menta, de la ruda y de todas las legumbres, y descuidan la justicia y el amor de Dios. Hay que practicar esto sin descuidar aquello. Ay de ustedes, fariseos, porque les gusta ocupar el primer asiento en las sinagogas y ser saludados en las plazas. Ay de ustedes, porque son como esos sepulcros que no se ven y sobre los cuales se camina sin saber. Un doctor de la ley tomó entonces la palabra y dijo: Maestro, cuando hablas así, ¿nos insultas también a nosotros? Y él le respondió: Ay de ustedes también, porque imponen a los demás cargas insoportables, pero ustedes no las tocan ni siquiera con un dedo. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Estamos en Lucas, capítulo 11, 42 al 46. Hemos caminado bastante rato con Lucas acompañando a Jesús. Y esta controversia nos puede dar pie a darle continuidad a lo que estamos estudiando de la carta a los romanos. Si usted no hace una ruptura con la ley de Moisés, le va a seguir dando la razón a Pablo. ¿Es palabra de Dios? Por supuesto que es palabra de Dios. Pero la carta a los romanos no debe imponerse sobre el Evangelio de Lucas. Al revés. El Evangelio de Lucas, el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Juan, ocupa el primer lugar. Las cartas son después. Las cartas las vamos a analizar a la luz de los evangelios. La primacía está puesta así. El Nuevo Testamento no comienza con las cartas de San Pablo. Fueron las primeras que se escribieron, claro. Primera Tesalonicenses, año 51. Carta a los Romanos, año 58, 59. En el 64, después del 64, antes del 70, llegó el Evangelio de Marcos. Pero la Iglesia, sabiamente, pone primero en la Biblia, en el Nuevo Testamento, los Evangelios. Porque los Evangelios son lo más cercano a Jesús. Y cuando Jesús confronta a los fariseos hipócritas, pagan el impuesto de la menta, de la ruda y de todas las legumbres, y descuidan la justicia y el amor de Dios. Ustedes, hipócritas, son como los sepulcros, por dentro pudriéndose, y la gente parándose encima sin saber qué es lo que hay abajo. Hipócritas. Maestro de la ley, diciendo eso nos ofendes, nos insultas a nosotros también. Ay de ustedes también, maestros de la ley, porque imponen grandes cargas y ustedes no las tocan ni con un dedo. Hipócritas también ustedes. Es que los fariseos, los escribas, los maestros de la ley, el Sanedrín total, tenía como fundamento la ley de Moisés. Y esa ley de Moisés, cuando usted la analiza toda y usted la cumple toda, yo sé que muchos de ustedes cumplen esa ley de Moisés, yo no. No, de verdad yo no me meto en esa ley de Moisés. Vivo de otra manera. Usted que me conoce en persona, yo vivo de otra manera. Trato de vivir el cristianismo, no la ley de Moisés.
la ley de Moisés, cuando se cumple al pie de la letra, provoca esto que Jesús está denunciando en los fariseos y en los maestros de la ley. Provoca una nueva esclavitud. No estamos para esclavitudes. Jesús vino para liberarnos, no para esclavizarnos. Jesús no nos dio una ley, el sermón de la montaña en Mateo, no nos dio una nueva ley para que fuéramos sus esclavos. No, vino para que fuéramos libres, hombres y mujeres libres. Vamos a seguir estudiando de esta manera, en clave de liberación, porque hay peligros de que la ley de Moisés nos arrastre tanto que por cumplir la ley de Moisés no cumplamos la ley de Jesús. Y eso es un gran pecado. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.